El Señor nos ha escogido para poder estar frente a su pueblo aquí en Lakewood a través de la virtualidad. Tenemos 31 minutos. Esperemos que, ¿verdad? Este tiempo sea suficiente para poder aprender. En sus pantallas tienen compartido, supongo, está el texto de lo que vamos a ver el día de hoy. Si alguien me lee el título del capítulo 3 que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿cómo se titula? El Evangelio en tipos y antitipos. Excelente. Entonces, vamos a definir primero, antes de entrar en materia, lo que es todos estos términos. ¿Qué significa evangelio? Bueno, ahí, si ustedes van a Google, una definición sencilla dice en términos generales, el evangelio es buenas noticias, ¿verdad? De la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. Otra palabra, desde el cielo nos mandaron una noticia y esa noticia vino en forma de un hombre. Esa noticia vino en forma de Jesucristo. Son nombres que a veces uno lo ve y como están en español uno no los entiende. Pero ¿qué significa la palabra Jesucristo? La salvación viene de Dios. Dios es nuestra salvación. El ungido, el que Dios ha escogido para ese ministerio, es Cristo. Es básicamente, serían traducciones que podríamos hacer de la palabra Jesucristo y todas estarían en consonancia con lo que es la buena noticia que nos vino del cielo, de que somos salvos a través de la justicia de Cristo. En estos días he estado analizando de manera directa lo que tiene que ver con eso. He estado leyendo mucho material de Wagner y Jones, especialmente de Elliot Jones, Wagner, quien escribe bastante de este tema de Cristo y su justicia. Y escribió todo un libro, para ser honesto en este sentido, y también de Santuario, de la visión que recibió el hermano Irán Exxon, la primera gran visión que Ellen White dice que tiene que importancia, que cada santo debería conocer y que ya hemos colocado en el chat de la iglesia, lo volveremos a hacer el día de hoy al concluir el tema, tiene que ver con el famoso artículo del Day Star, el Día de la Estrella, y este artículo se escribió ya por ahí, por el año 1846. Estamos hablando ya un tiempecito después del chasco, y unos 2 años para ser específico, o casi 2 años. Y este hermano, pues el que lo escribe realmente es el hermano profesor O.R.L. Crozier. Y este hermano Crozier entonces lo redacta en una revista que ha quedado para nosotros, para la historia. Hemos logrado hacer la traducción y colocarla en el grupo, la vamos a colocar al final del día de hoy para beneficio de aquellos que no hablan en inglés, pero todos aquellos que tienen la aplicación, si la ponen en inglés, la EGW, pues ahí aparecen todos los artículos en los diferentes periódicos y demás de la iglesia de los diferentes años y de los artículos especialmente de los pioneros y de todos los que escribieron. Pero bueno, ahí la van a tener en español para el que no tenga ese beneficio. Estamos hablando de tipos y antitipos. ¿Qué es un tipo y qué es un antitipo? Bueno, tipo es una manera en teología de decir figura, es una manera de decir representación, de decir maqueta, de decir que algo tiene un original en alguna parte. El tipo viene siendo como una especie de fotografía. En la fotografía, aunque aparezca usted y le preguntan quién es en la foto, usted va a decir, soy yo. Bueno, sí, eres tú, pero no eres tú. ¿Cómo así? Bueno, es una foto de ti, te representa, es lo que realmente tú eres al ser captado por una cámara, al ser captado por un fotograma, y a eso le llamamos fotografía. Eso es un tipo. Un tipo es una imagen, una sombra que se proyecta de algo genuino. La sombra todos sabemos lo que es, ¿cierto? Para que haya una sombra debe de haber una figura. No puede haber una figura sin sombra si hay un sol, y no puede haber una sombra sin que exista una figura. ¿Entienden en esa parte? Entonces, el antitipo parece que es lo contrario y uno diría, bueno, el antitipo es lo que es la imagen, pero no, en profecía, en teología, antitipo significa el original, de donde se sacó la copia, el modelo, de donde se sacó el tipo. Y que el antitipo es lo que encuentra el tipo. Cuando tú dices,
Por ejemplo, hay una foto del más buscado y el más buscado está su fotografía y su nombre y alguien lo ve con la fotografía y el nombre y dice, oh, pero míralo aquí lo encontré. Y a una vez que atrapan a la persona que están buscando en la fotografía, ya no es necesario seguir publicando esa fotografía porque ya cumplió su objetivo. ¿Cuál era el objetivo del tipo? Encontrar el antitipo, o sea, encontrar el original. De eso se trata el capítulo 3. Y nos habla acerca del segundo tipo que existió, de lo que es el santuario en el cielo. Y lo que han dado seguimiento a estas series, verán que el primer tipo, ¿cuál es? A ver, hago una pregunta abierta al público, a ver si logran respondérmela a alguien rapidito. ¿Cuál es el primer tipo? Aquí vamos a hablar del templo de Salomón. ¿Y cuál es el primero? El santuario elegido en el desierto, Es correcto. Que también era llamado como. Tabernáculo. tabernáculo, Exactamente. Entonces, ese es el primer tipo. Ese lo construyó ¿quién? ¿A pedido de quién? Moisés a pedido de Dios. Exactamente. Ahora, Bueno, ¿cuál es el segundo tipo? El segundo tipo es el templo, se le llama de Salomón, porque obviamente, ¿quién lo construyó? Salomón. Salomón. Exactamente. Esa, Ujú. parece simple la pregunta, pero se la hago por un objetivo específico. El templo de Salomón fue construido por Salomón. Ahora, ¿quién recibió realmente la visión de la construcción del templo de Salomón? David. David. Es correcto, David. Y David guardó materiales preciosos para la construcción del mismo. ¿Por qué David no logró construir ese templo que se le había prometido? Porque él derramó sangre inocente, en especial la sangre de Urías el Eteo, aquel Ujú. que tenía una esposa llamada ¿cómo? ¿Ves? Bexabé. Muy bien. Y Bexabé entonces la esposa de Urías el Eteo, bueno, prácticamente hubo un robo de balón ahí de parte de David y una cadena de pecados que lo llevó a prácticamente, como Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por haber dañado la figura o el tipo de Jesús en la roca cuando la golpeó y la golpeó varias veces, cuando Dios solamente le dijo, háblale a la roca. ¿Ok? Dios había, antes de eso, en una ocasión le dijo a Moisés, toca la roca. Una vez y él lo hizo y muy bien salió agua, pero esta vez Moisés se pasó de sabroso y se incluyó en la ecuación. Os haremos sacar agua de la roca. Y le dio a la roca cuando Dios le dijo esta vez, háblale. Y eso daña el símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo iba a ser herido una sola vez para beneficio de la humanidad, así como la roca fue herida una sola vez. Pero aparte de ahí, ya lo único que hay que hablarle. Si usted quiere los méritos de Jesús, lo único que tiene que hacer es orar, hablarle a Jesús. No tiene ahora que infringir, volver a matar a Cristo de nuevo, como hacen algunas religiones cada año, celebrando la famosa Semana Santa, que es una manera de volver a crucificar a Cristo, porque si se dan cuenta, en las iglesias hasta se le pone un paño el Cristo crucificado de las iglesias. Y bueno, eso simboliza muchas cosas, pero ahora no queremos entrar en todos esos detalles. Lo importante es que el segundo templo lo hizo Salomón por visión que recibió David. ¿Y de quién recibió David esa visión? ¿De Del quién la mismo, recibió? del mismo Dios. De Dios. Exactamente. Así que, ¿en qué se parece el templo erigido por Moisés al templo que más adelante erigió Salomón? ¿En qué? ¿Cuál es el elemento en común? El que Dios dio el mandato en los dos Exactamente. templos. Ahora, en cuanto al diseño en sí, no hay parecido, porque el templo de Salomón reproducía hasta por 10 las medidas del original. ¿Por qué? Ya no era un tabernáculo móvil. El tabernáculo móvil tenía una medida muy específica porque había que desarmarlo y armarlo. Y cada vez que lo desarmaban, ustedes supieron, ¿verdad?, que había una tribu llamada los coatitas que tenían que cargar con aquel mobiliario al hombro. Así que no era fácil. Imagínense que las medidas que Dios mandara hacer tenían que ser medidas que sean portables, le podríamos decir el día de hoy, en un término moderno. Ujú. O sea, Sí. medidas que pudiesen transportarse de un punto A un punto B.
pero el de Salomón iba a estar fijo en un lugar que originalmente tenía que ser el monte de Sión. Y eso es un detalle, un truco, porque se cree que cuando se construya el templo justo en el monte de Sión es porque ya Dios está gobernando en la tierra. Y interesante que aún Salomón, teniendo la medida y las indicaciones, quería poner el templo en Sión, pero no pudo. Lo tuvo que poner en un monte llamado el monte Moria, que está paralelo, que fue donde Abraham sacrificó. Tenía mucho simbolismo, pero no era la residencia definitiva, como dicen los profetas, de la ciudad de Dios, que es el monte de Sión. Por eso el monte de Sión es un símbolo también del templo, pero del verdadero templo que Dios erigió, que lo va a traer desde allá arriba en una mudanza interestelar cuando Él venga, no en su segunda venida, sino en su tercera venida, dado de que ahora viene a buscarnos. Vivimos 1000 años con Él en el cielo en una obra especial de rectificación de juicio, y luego bajamos después del milenio en lo que sería la tercera venida de Cristo, con la santa ciudad ya y nosotros adentro de la ciudad. Muy bien, para no quedarnos ahí, quiero que alguien me lea por favor el primer párrafo y vamos a ir dando, ¿verdad? El que lea, si puede abrir su cámara, sería tan amable, se lo voy a agradecer. Si puede hacerlo, si no, simplemente lo lee. El primer párrafo que está proyectado en pantalla. ¿Me Dice, siguen? ¿me escuchas? Sí, Ok. adelante, hermana. Dice, Salomón ejecutó sabiamente el plan de elegir un templo para el Señor, como David lo había deseado por tanto tiempo. Durante 7 años, Jerusalén se vio llena de obreros activamente ocupados en nivelar el sitio escogido, construir vastos muros de contención, echar amplios cimientos de piedras grandes, piedras costosas y piedras labradas, dar forma a las pesadas maderas traídas de los bosques del Líbano y elegir el magnífico santuario. Erigir. Erigir, muy bien. Vamos a Primera de Reyes, ahí aparece en pantalla Primera de Reyes, capítulo 5, versos 17. El rey mandó a que trajesen piedras grandes, no solamente grandes, sino también piedras costosas, para poner los cimientos del templo con piedras labradas. O sea que las piedras no se labraban ahí en el lugar de la construcción, sino que las piedras la cortaban y la labraban en otro lugar y la traían. Dice el 18, para agregar, los constructores de Salomón eran los hijos de Irán y los de Biblos. Tallaron y prepararon la madera y las piedras para construir el templo. Así que ellos la tallaban y la traían. ¿Recuerdan cómo se llamaron los dos que Dios puso sabiduría en ellos en lo que era el tabernáculo en el desierto? ¿Cómo se llamaban esos dos que hablamos el miércoles pasado? Alián, Ajá. Y Bexaleel. Besaleel. Muy bien. Se me enreda la lengua. Besaleel. Bexaleel, muy bien. Estos dos, Aholiab y Bexaleel, fueron los dos escogidos en el primer tabernáculo. Ahora, aquí en el segundo están Irán y los hijos de Biblos. Y obviamente con ellos había un grupo. No se crean que eran los únicos que estaban en la obra, pero hacían esto. ¿Por qué esto es importante? Ustedes ven cuando dice en la Biblia que yo soy la piedra que los constructores desecharon. ¿Recuerdan eso? Les comento algo interesante de esta construcción. Las piedras todas eran como un rompecabezas. No se podía levantar martillo sobre la construcción, así que la labraban y la traían y tenía que caer perfectamente en el espacio. Ahora, sucedió algo interesante que paró la obra por mucho tiempo, y era que, bueno, ellos iban trayendo piedra y la piedra que no encajaba, ¿qué ustedes creen que hacían con ella? Si una piedra no encajaba en lo que era su rompecabezas, ¿qué hacía? La desechan. Ok, pero ¿dónde la desechaban? Ahí es que está el punto. Ellos no se Cerca, revolvían con la piedra, no la cerca del rompían, templo. la ponían en un lado, en el En camino. el camino. Exacto. Que trajeron un día una piedra que iba a servir
para algo, pero no pudieron utilizarla y la dejaron. Esa fue una de las primeras piedras que trajeron y la dejaron en un lado del camino, pero esa piedra prácticamente cubría el camino. O sea, el paso que ellos tenían que seguir, ellos tenían que darle la vuelta a la piedra y la piedra por mucho tiempo cogió agua, sol y sereno, como decimos los dominicanos, y la piedra llegó a tomar lama. ¿Han visto estas piedras por fuera con lama? La piedra llegó a ponerse fea, toda sucia, etcétera, hasta que se llegó a pensar que ya no era una piedra, era parte del bosque, parecía la piedra. Ahora, después de mucho tiempo buscaron una piedra para un cimiento principal del templo, la piedra principal del ángulo principal, de la esquina principal. Y esta piedra de columna o principal no la encontraron en ninguna parte. Tallaban piedras y traían y ninguna encajaba. Hasta que a alguien un día tropezó con este pedazo que se parecía casi que del bosque y dijo, ¿y esta piedra aquí que está en el medio? Vamos a medirla. Y cuando la midieron y la pulieron, le quitaron todo lo que era la lama, la hierba que había crecido por arriba, toda esa lila, ¿no?, que había crecido sobre la piedra por la humedad, vieron que la piedra tenía exactamente la medida que necesitaban. Y desde ahí, esa piedra llegó a ser un símbolo de lo que sería la iglesia cristiana más adelante. Porque esa piedra Jesús la utilizó para decir, yo soy la piedra que desecharon los edificadores. Entonces, por esto es importante estudiar el santuario y el templo, porque nos recuerda a Cristo por cada detalle, ¿sí? ¿Es lo que le dicen la piedra angular o no? Es correcto, es la piedra angular, porque era la piedra del principal ángulo. Ajá. ¿Qué son los ángulos en una construcción? Son las esquinas que soportan el peso de la construcción. Ajá. Otra Entonces, pregunta, Robinson. Sí. ¿Representaba a Cristo o a la iglesia? En este caso a Cristo, porque recuerden que Exacto. todas las demás piedras se ponían sobre la piedra del ángulo. Exactamente. En otras palabras, todo el templo, y le voy a decir un detalle adicional. Saben que cuando se destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, ¿qué es lo único que quedó del templo en sí? Recuerden que Jesús había dicho que no quedaría piedra. Recuerden que Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Bueno, todo se destruyó menos la piedra angular. Menos. Porque quiere decir que Cristo no va a ser destruido, no va a ser vencido. Correcto. Gloria Aleluya, a Dios. amén. Y así como dice la visión también de Daniel capítulo 2, la piedra que destruye todos los reinos de esta tierra, esa piedra, dice, es la única piedra que no es destruida, porque se convierte en un gran llano. Se cree, y lo dice el libro de Zacarías, no yo, por si acaso si me van a crucificar, crucifíquenme después. Pero el lugar donde Jesús pisó por última vez la tierra, ese mismo punto específico, desde ahí donde él salió, ahí mismo va a volver a pisar su pie. Y se cree que es el punto exacto donde está esa piedra, que hoy por hoy no sabemos exactamente dónde está esa piedra de manera específica, pero sí sabemos que la ubicación tiene que ser en el monte de Sión. Amén. Y esto es importante en historia saberlo, porque más adelante vamos a ver qué pasaron con esas piedras cuando se destruyó también el templo de Salomón, que más adelante se destruyó. De hecho, a propósito, este fue el templo que fue destruido más adelante y reconstruido por Herodes. Por eso se le llamó el templo de Herodes en una tercera etapa, pero realmente seguía siendo el templo de Salomón, solo que modificado en los días de Herodes con una remodelación que se le hizo. Bueno, seguimos. El segundo párrafo, a ver quién tiene el valor de leerlo, la valentía. Segundo párrafo. Simultáneamente con la preparación de la madera y las piedras, a la cual muchos millares dedicaban sus energías, constantemente progresaba la elaboración de los muebles para el templo bajo el liderazgo de Hiram de Tiro, un hombre hábil y entendido, el cual sabía trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmés. En Segunda de Crónicas 2:13 y 14 nos habla de eso.
Exactamente. Y si abrimos el texto, dice, yo pues te envío a Irán Abi, un hombre hábil y entendido. Él es hijo de una mujer de las hijas de Dan, de la tribu del juicio. Y su padre es hombre de Tiro, o sea que su padre no era directamente israelita, fue de los que salieron en la mezcla, ¿recuerdan? De Egipto. Con el paso del tiempo, esta gente se siguió mezclando y bueno, él pertenecía a la región de Tiro. Él sabe trabajar el oro, la plata y todo lo que ya hemos mencionado, incluyendo el carmesí, y también sabe hacer todo tipo de tallados y todos los diseños que se le asignen. Él estará con sus expertos y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que ha prometido. En otras palabras, preocúpese usted de darnos la comida que necesitamos y nosotros nos encargamos del resto. Así se fue construyendo esto. Es como un Y trueque, tú me das alimento y yo te doy el trabajo y la construcción. es correcto. Así que básicamente, por un lado se preparaba la madera, la piedra por separado, y por otro lado se estaba preparando este otro tipo de pelas, de madera, de estacas, de cornisas, etcétera, etcétera. Todo lo que fueron el viernes a la iglesia, saben de qué estamos hablando de manera más directa, porque allí se presentó un santuario en miniatura. De hecho, a propósito, está colocado como un video en YouTube, lo colocamos también en la iglesia para el disfrute de todos. Bien, nos quedan 10 minutos, así que sigamos con el párrafo 3. Ahí cambié de párrafo. En todo de acuerdo con el modelo. ¿Quién lo lee? Mientras el edificio se levantaba silenciosamente sobre el monte Moria, con piedras que traían ya acabadas de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Primera de los Reyes, capítulo 6, versículo 7. Los hermosos adornos se ejecutaban de acuerdo con los modelos confiados por David a su hijo. Todos los vasos para la casa de Dios, segunda de las Crónicas 4:19, estas cosas incluían el altar del incienso, la mesa para los panes de la proposición, el candelabro y sus lámparas, así como los vasos e instrumentos relacionados con el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo. Todo de oro finísimo. El versículo 21 de Segunda de las Crónicas, capítulo 7. A los enseres de bronce, el altar de los holocaustos, la gran cuba sostenida por 12 bueyes, las fuentes de menor tamaño, los muchos otros vasos, los fundió el rey en los llanos de Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Ceredata. En versículo 17 de Segunda las Crónicas, capítulo 4, 17. Esos enseres fueron provistos en abundancia para que no faltasen. Bueno, de este párrafo solamente agregar lo siguiente. ¿Por qué no tenía martillo? Si ustedes van a Éxodo capítulo 20, la parte final de Éxodo 20, habla que el altar de Jehová no podía ser piedras labradas y martilladas, etcétera, porque la santidad de Jehová no podía ser perturbada por el ruido de los martillos. Esto dice Éxodo capítulo 20, hablando
después de que Dios da los 10 mandamientos, hablando de cómo tenía que ser construido su altar. Dice que tenía que ser algo sencillo, de tierra y de piedras no labradas. En este caso, iban a labrar las piedras y por lo tanto tenían que hacerlo. Lo más lógico era que lo hicieran en la misma construcción, pero Dios quería que fuera una lección objetiva para el pueblo, de que todo se iba a hacer de acuerdo a un modelo y que si se salían del modelo, aunque sea un centímetro, no encajaba con sus planes. Así que fue un trabajo, como hemos visto, un trabajo inmenso, hacer que todo no solamente quedara perfecta y hermosamente construido, sino que encajara a la perfección como pieza de rompecabezas. Fíjense que aquí Salomón amplió el lavacro. El lavacro en el tabernáculo era una ponchera grande, pero de bronce. Pero aquí dice que era tan grande que 12 bueyes Una tenían que piscina. sostenerla. Y aparte, él colocó otras fuentes adicionales alrededor. Hermana Ana Hermosén, adelante. Sí, también a mí me sorprende que el Señor decía que debían labrar las piedras lejos del santuario, porque aún en eso el Señor es un Dios de orden. Amén. No debía Amén. haber ruido, no debía haber bullicio en la casa del Señor, aunque se estaba construyendo. Él quería todo eso que fuera como un ejemplo para nosotros, que en la casa del Señor tiene que haber orden, no puede haber escándalo, no puede haber bulla. Y él, aún Amén. así, y eso es una representación de lo que el Señor quiere con su pueblo, que si están reunidos, tiene que haber orden, tiene que haber Amén. reverencia. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Avanzamos, que el tiempo se me agota peligrosamente, me quedan 5 minutos. Vámonos al siguiente párrafo, si alguien es tan amable de leerlo, de los que no han leído, si no, pues tendremos que repetir los lectores. De una belleza insuperable y esplendor sin rival, era el palacio que Salomón y quienes lo ayudaban erigieron para Dios y su culto, adornado con piedras preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos magníficos, forrado de cedro esculpido y de oro bruñido. La estructura del templo, con sus cortinas bordadas y muebles preciosos, era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino en materiales comprados a oro, plata, piedras, oro, plata, piedras preciosas, labrada como las de un palacio. Primera de Corintios 3:12 y Salmos 144:12. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será evidente. El día la dejará manifiesta, porque por el fuego, perdón, será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Recuerden que el fuego son las pruebas. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. En otras palabras, nosotros que somos la iglesia de Cristo, si estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo, entonces eso va a ser premiado al final de los días. Ahora, que no me encuentre el Señor no haciendo menos de lo que yo tengo que estar haciendo. Por eso dice la palabra que cuando el Hijo del Hombre venga, me debe de encontrar haciendo así. ¿Pero haciendo qué? Ahí dice, cada uno lo que sea la que sea la obra que te toque hacer, debe de hacerla para el Señor y no para los hombres. Salmos 144:12. Nuestros hijos se han comparado
como platas crecidas en su juventud, nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio. Estamos hablando del palacio de Salomón. Nuestros graneros llenos, proveyendo toda clase de granos. Nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares. O sea que Dios quiere que tengamos abundancia económica. Interesante. Y nuestras vacas estén cargadas de crías. Que no haya muerte ni aborto ni gemido en nuestras plazas. Qué gran bendición para aquellos que trabajan en la obra del Señor. Así fue construido, con este párrafo lamentablemente terminaremos porque el tiempo ya no nos da más. Así fue construido el más espléndido santuario, de acuerdo con el modelo que se demostró a Moisés en el monte y presentado luego por el Señor a David. Además de los querubines que estaban en la cubierta del arca, Salomón hizo 2 ángeles más de mayor tamaño que los anteriores, situados en ambos extremos del arca, que representaban a los ángeles celestiales que guardan la ley de Dios en el cielo. Es imposible describir la belleza y el esplendor de este santuario, el del cielo. Dentro de este lugar, con solemne reverencia, se transportaba el arca por los sacerdotes, ahora hablando del de Salomón, y se le colocó en su lugar, debajo de las alas de estos 2 imponentes querubines adicionales que estaban de pie en el suelo. Así que Salomón, aparte de los 2 de la tapa del propiciatorio, erigió 2 más. Y esto fue el esplendor inigualado del templo de Salomón. Tanto que cuando se hizo la remodelación del templo en los días de Herodes, habían personas ya de mucha edad que habían participado o habían visto el templo de Salomón, que lloraron, porque a pesar de las remodelaciones que le hicieron, como hubieron destrucciones y demás, no se pareció en nada a lo que era el templo originalmente fundado. De hecho, de esto que construyó Salomón, así como de lo que habían traído del desierto, quedaba el arca del pacto. Y el arca del pacto la trajeron a este templo de Salomón. Fue el único objeto que sobrevivió y que se introdujo en el templo de Salomón. Para los días de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, de este templo de Salomón, ¿saben qué quedaba? Se lo voy a dejar de tarea para el próximo encuentro. A ver si alguien me dice qué quedaba de lo que originalmente construyó Salomón para el templo que reconstruyó Herodes, que fue el que Cristo entró en sus días. Así que se lo dejamos de tarea ahí. Hay una respuesta muy interesante que nos llevará a otras verdades y a otros niveles. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta noche y cada quien pueda pasar una feliz noche. Oramos. Amén. Eterno Dios y Rey, que moras en los cielos, a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, venimos ante tu presencia, dándote las gracias porque nos permites estar como hermanos en este culto de oración y testimonio. Esperando, Padre, de que algún elemento el día de hoy haya tocado nuestra vida espiritual y que hayamos aprendido, aunque sea una palabra que venga de ti el día de hoy, para hacernos mejor y más apto en tu servicio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Pasen feliz resto